Hola jóvenes de primero de bachillerato técnico profesional, espero se encuentren muy bien en sus hogares, como siempre cuidando de su salud. Soy la profesora Clarisa Lara del área de español y en esta ocasión compartiré con ustedes el tema datos kinésicos, proxémicos y paralingüísticos. El objetivo de esta clase es reconocer la importancia de la situación comunicativa considerando la intención y la función del lenguaje. Comenzamos. En la clase anterior discutíamos de forma general sobre este tema en algunos datos relevantes que componen el mismo. Haremos un repaso preguntándonos, ¿qué es la situación comunicativa y cuáles son los rasgos en la situación comunicativa? Bien, cuando hablamos de situación comunicativa, es el acto donde un emisor se encarga de enviar un mensaje a uno o más receptores. Dicho mensaje se propaga mediante un canal y puede ser comprendido cuando el emisor y el receptor comparten un código. También es importante que el receptor tenga conocimiento acerca del referente del mensaje para comprender de qué se trata. Cuando hablamos de rasgos de la situación comunicativa, estamos hablando de los datos no físicos, como ser el conocimiento previo de los hablantes, y los datos físicos, que son aquellos aportados por el entorno. Dentro de estos rasgos tenemos el mensaje. El mensaje es la información que el emisor transmite al receptor. El código es el conjunto de signos usados por el emisor para codificar el mensaje. El emisor es quien transmite la información. El canal es un medio de transmisión por donde viajan las señales portadoras de la información entre el emisor y el receptor. El contexto son las circunstancias en donde sucede el acto comunicativo. Y por último tenemos el receptor, que es quien recibe la información. Ahora bien, otros de los rasgos de la situación comunicativa son los datos kinésicos, proxémicos y paralingüísticos. A continuación, abordaremos detalladamente cada uno de ellos. Empezamos con los datos kinésicos. Son aquellos que forman parte de la comunicación no verbal, también llamado lenguaje corporal. Resulta fundamental y generalmente actúa complementando al lenguaje verbal, pero en ocasiones puede tornarse un poco o más significativo. El lenguaje kinésico comprende los gestos, la mirada, los movimientos del cuerpo y la postura. Por ejemplo, un abrazo, una caricia, un guiño de ojo. Estos son ejemplos de lenguaje kinésico donde estamos abordando, por ejemplo, en el abrazo, estamos utilizando los movimientos de nuestro cuerpo, al igual que en la caricia y en el guiño del ojo. El lenguaje kinésico adquiere una enorme relevancia, como por ejemplo en la actuación. Durante un tiempo existió lo que se le llamó el cine mudo, que narraba historias solo a través de gestos y movimientos de los actores. Charles Chaplin, Buster Keaton y Mary Pickford son algunos de los exponentes más célebres del dominio de este lenguaje. Entre algunos ejemplos del lenguaje kinésico tenemos resoplar, que significa fastidio o cansancio. Juntar las manos debajo del mentón a modo de rezo significa súplica. Levantar el pulgar de esta manera significa aprobación. Taparse la boca con una mano o con el dedo índice equivale a que no se debe de decir algo. Reír significa alegría o complicidad. También tenemos cuando movemos la cabeza de un lado a otro, eso significa negación. O si lo hacemos de arriba hacia abajo, estamos indicando afirmación.
Los datos proxémicos es aquel lenguaje verbal y no verbal que el hablante utiliza según la distancia que exista entre él y la persona con la que está hablando. La distancia entre los hablantes puede variar, no solamente según la cultura de los hablantes, sino también estará determinada por el tipo de vínculo que exista entre ambas partes. Existen 4 tipos de lenguaje proxémico. El primero es el espacio corporal. Cuando hablamos de espacio corporal, es este espacio que solo deja ingresar a personas con muchísima confianza y se utiliza un tono de voz cercano, íntimo y bajo. Por ejemplo, una cena familiar, una cena con los amigos íntimos. También tenemos el espacio de interacción. En este espacio, las personas están compartiendo un mismo sector o ámbito y existe una regla para acceder a él. Por ejemplo, asistir a una clase o a una conferencia. Sabemos que para estar en una clase tenemos que tener el permiso de entrar a ella, al igual que en una conferencia. El espacio habitual. Este es el espacio un poco más amplio que el anterior. No existe necesariamente el acceso mediante un papel o formalidad. Por ejemplo, compartir el transporte o ir a una discoteca. El espacio público. Este espacio no existe un nexo entre las personas. Son espacios sociales y amplios y se utiliza un tono de voz más elevado, como por ejemplo en un aeropuerto o en una vía pública. Existen 4 distancias. De lenguaje proxémico. La primera es la distancia mínima. La distancia mínima consiste entre 0 a 45 centímetros. Esta distancia solo se utiliza con las personas que tenemos mucha confianza o que tenemos un afecto hacia ella. Podemos utilizar miradas, sonidos e incluso el tacto. La distancia personal es entre 60 hasta 120 centímetros. Esta es la que se da en reuniones de trabajo o en las fiestas entre amigos o con la familia un poco cercana. La distancia se calcula también al extender el brazo y poder tocar a la persona con la que se está hablando o interactuando. Aquí las miradas son claves porque también es el tono de la conversación y las temáticas de confianza que pueden tratar. Luego tenemos la distancia social. Esta se utiliza entre 120 centímetros a 130 centímetros de la persona. Esta es más que todo cuando tenemos una entrevista de trabajo y en esta distancia las personas no mantienen una relación afectuosa, ya que son desconocidos que comparten un espacio amplio en común. Y por último, tenemos la distancia pública, que aquí las personas no mantienen ni siquiera diálogos, aunque pueden dirigirse espontáneamente hacia alguien. Siempre será un tono alto y con cierta distancia en la elección de las palabras. Y la distancia debe ser superior a 360 centímetros. Y por último tenemos los datos paralingüísticos. Están dados por indicios, señales, aspectos que sirven para contextualizar o que insinúan interpretaciones de la información, como por ejemplo el tono de la voz, las pausas al hablar y el modo de controlar la respiración. A partir de estas cuestiones, el mensaje adquiere diferentes características. La paralingüística nos dice que no podemos usar el mismo tono de voz en cualquier conversación, sino que debemos adecuarlo para evitar que nuestro mensaje se vea impregnado de información involuntaria.
como por ejemplo, al hablar con un volumen alto podemos indicarle al interlocutor el deseo de dominio, de ubicarnos por encima de él en la jerarquía de la relación. Si no deseamos esto, entonces debemos procurar mantenerlo al mismo nivel que el otro. Es importante tener en cuenta que ciertos componentes de la paralingüística son comunes a muchas culturas, pero otros son específicos en determinados grupos. Por eso, en algunos contextos comunicativos pueden no resultar útiles. Bien, como tarea, les queda realizar en la plataforma de Classroom un comentario crítico sobre los datos de la situación comunicativa. Tienen hasta el día de mañana para realizarlo, ya que la tarea vence hasta la medianoche. Esto ha sido todo por la clase de hoy y recordemos que la situación comunicativa es el acto donde un emisor se encarga de enviar un mensaje a uno o más receptores. Los datos kinésicos comprenden los gestos, la mirada, los movimientos y la postura. Los datos proxémicos pueden variar según la distancia y el espacio en el que nos encontremos de los hablantes, y los datos paralingüísticos tienen que ver con el tono e intensidad en la transmisión de un mensaje. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.